¿Cómo están? Bueno, vamos a ver un poquito la clase de integración con los mapas que fueron haciendo en clase. A ver si podemos, ahí vamos. Bien, primero lo que tenemos que recordar, ¿sí? Cuando hablemos de integración metabólica, es que nuestro cuerpo siempre lo que va a hacer es tratar de trabajar para mantener los valores normales de glucemia. Que sabemos que el rango normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces el cuerpo siempre va a trabajar para mantener la glucemia en ese rango. De ahí la finalidad de las vías metabólicas siempre van a tender a que la glucemia se sostenga entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, acá vamos a tener dos situaciones, ¿sí? En una situación postprandial, o sea, después de comer, vamos a tener un aumento de la glucemia, si es una comida rica en hidratos de carbono. Eso va a provocar liberación de insulina por las células beta pancreáticas y por lo tanto, para bajar esa glucemia, ¿sí? Y que retorne al valor normal de 70 a 100, en general, después de una comida alta en hidratos tenemos valores de 140, 150, 160 miligramos por decilitro de glucemia o incluso a veces un poco más, depende de la comida. Entonces, nuestro cuerpo lo que va a hacer es, bueno, querer retornar a ese valor de 70 a 100. Para eso vamos a tener la acción de la insulina liberada por las células beta pancreáticas que va a poner en marcha mecanismos hipoglucemiantes, ¿sí? Que van a ayudarnos a retornar al valor normal de glucemia. Por otro lado, en periodos de ayuno, o sea, periodos de inanición o periodos entre comidas, los valores de glucemia no suelen bajar por abajo de 70, pero sí, porque en realidad eso por ahí sería como un poco más peligroso para el organismo, pero sí se van un poquito más abajo, ¿sí? Por ejemplo, en vez de estar más cerca de 100, de golpe están más cerca de 70, 70 y pico, 80 y pico. Entonces, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de esos descensos de glucosa, tratar de mantenerlos, ¿sí? O sea, tratar de frenar esa bajada de glucemia. La glucemia no siga bajando, sino que se pueda siempre mantener este rango normal, ¿sí? Entre 70 y 100. En esas situaciones, cuando ante una disminución de los valores de glucemia, se produce la liberación de glucagón por las células alfa pancreáticas, con la disminución de la relación insulina-glucagón, ¿sí? Porque predomina el glucagón, y se ponen en marcha mecanismos hiperglucemiantes que nos van a permitir sostener la glucemia en el rango normal. Entonces, en un estado de saciedad, estamos en un estado postprandial, siempre recuerden que acá, cuando hablemos de saciedad o estado postprandial, vamos a estar asumiendo que hay ingesta de hidratos de carbono, es decir, estamos asumiendo la ingesta de una comida armónica y que tiene todos los nutrientes. Dijimos entonces que teníamos un aumento, sí, de glucemia, por lo tanto, liberación de insulina. Estamos en esta situación. Muy bien, pero acá está lo que les decía antes, ¿sí? En general, después de comer, la glucemia se eleva más o menos hasta 140 miligramos de cilitro. Esto es variable, pero aproximadamente es así. Pero esto es el valor que nosotros tenemos que retrotraer a la normalidad. Fíjense, acá tenemos miren, en personas no diabéticas, sí, es decir, que tienen un buen control de la glucemia, cómo va variando la glucemia y en función de eso, cómo se va disparando la insulina. Fíjense, acá tenemos una glucemia basal, 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 100, más o menos estamos en 100, que es lo normal. Fíjate cómo acá tenemos un pico, es decir, que acá aparentemente hay una ingesta, y fíjate cómo responde la insulina, y con un pico muy alto de insulina, ¿para qué? Y fíjate que acá después empieza a retrotraer la glucemia, en consecuencia de este pico de insulina que hizo que la glucemia vuelva a su valor normal. Si ustedes comparan estos gráficos, se van a dar cuenta cómo los incrementos de glucemia disparan picos de insulina. Muy bien, cuando nosotros estamos en un estado de saciedad, vamos a tener aumento de la glucemia, con lo cual toda esa glucosa que está en la sangre va a tener que empezar a ingresar a los tejidos. Y acá vienen a colación los GLUT que habíamos visto en metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, en saciedad, yo voy a tener fundamentalmente estimulados los GLUT4, que son los que se liberan, los que se expresan en la membrana por acción de la insulina, y los GLUT2. Porque acuérdense que el GLUT2 es el que tiene afinidad muy baja, o sea, tiene un km muy alto, una afinidad muy bajita por la glucosa, y eso hace que solamente permitan el ingreso de glucosa a la célula cuando la glucemia es elevada. Es decir, en este caso, en saciedad. ¿Dónde estaba el GLUT2? En páncreas.
que justamente eso me implica que ante un aumento de glucemia entra glucosa al páncreas, por lo tanto se libera insulina, y en el hígado. Y esos son como los dos lugares más por ahí significativos. Lo mismo, si ante un aumento de glucemia, el hígado tiene muchas alternativas para metabolizar la glucosa, por eso permite su ingreso. Una vez que se libera insulina, se permite la expresión de GLUT4, gracias a la insulina, valga la redundancia, en músculo y en adiposo, ¿sí? Justamente permitiendo también disminuir estos valores de glucemia. GLUT5, GLUT3 y GLUT1 no van a estar tan activos ahora porque van a ver que tienen un poco más de relevancia en el ayuno. Acá tenemos brevemente la secreción de insulina. Fíjense cómo ingresa la glucosa a través de los GLUT2 a las células beta pancreáticas. La glucosa es fosforilada, glucosa 6-fosfato, ingresa a oxidación total en el ciclo de Krebs, o sea, piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Esto hace que aumente la cantidad de ATP, con lo cual aumenta la relación ATP-ADP. La alta cantidad de ATP permite la fosforilación de los canales sodio-potasio. Eso hace que se produzca una despolarización de membrana y consecuentemente la despolarización de membrana inducida por la fosforilación de la bomba sodio-potasio, que lo que hace en verdad es retener el potasio intracelularmente, permite la apertura de canales de calcio que son sensibles al voltaje. Eso hace que ingrese calcio dentro de la célula beta pancreática y el calcio permite la, se me fue la palabra, la contracción de los gránulos de insulina, liberando así toda la insulina al plasma, como vemos por acá. Bien, y acá teníamos lo que decíamos recién de los GLUT4, ¿sí? Fíjense cómo la insulina llega a su receptor tirosina quinasa. Acuérdense que esto inducía un montón de cosas. Uno de los efectos acá de fosforilaciones, uno de los efectos que tenían era que actuaban sobre las vesículas de GLUT4, permitiendo la expresión de GLUT4 en la membrana de las células. ¿De qué células? Del tejido adiposo, del tejido muscular. Un poquito de lo que charlábamos recién. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense, qué vías metabólicas se van a activar entonces en la saciedad. Vamos a tener un aumento en la cantidad de glucosa, entonces, consecuentemente, vamos a tener mayor utilización de la glucosa en diferentes tejidos, como por ejemplo, va a estar más activa la formación de glucógeno, ¿sí? En el tejido hepático y en el tejido muscular. Va a estar un poco más activa también la glucólisis, perdón, acá respecto a la glucogenogénesis, recuerden que acá también tiene que ver la insulina, así que la insulina es la que desfosforila a la glucogenosintasa, la activa y de esta manera se induce la glucogenogénesis. Otro destino metabólico posible de la glucosa en saciedad es la vía de las pentosas, ¿sí? Con alta formación de coenzimas reducidas, que después nos van a venir bárbaros para otras vías anabólicas como por ejemplo la lipogénesis. ¿Sí? Otra cosa que sucede en el estado de saciedad, cuando yo tengo un alto consumo de glucosa, es que voy a tener, vuelvo al de atrás, mucha glucólisis, por lo tanto, mucho piruvato, por lo tanto, mucho acetil-CoA. ¿Sí? Voy a tener estimulada la acetil-CoA carboxilasa, que me permite convertir el acetil-CoA en malonil-CoA. Entonces, voy a retirar el acetil-CoA de la matriz mitocondrial por la lanzadera del citrato, permitiendo trasladar el acetil-CoA hacia el citosol y convertirlo en malonil-CoA. Y este lo voy a usar como sustrato para la síntesis de ácidos grasos junto con las coenzimas reducidas. Entonces, tengo aumentada la formación de ácidos grasos, ¿sí? Eh, y después tengo también aumentada la formación de glicerol, ya sea en el tejido hepático, bueno, va a ser por el glicerol, por glicerogénesis, pero en el tejido adiposo, gracias a la gran cantidad de glucólisis, voy a tener mucho dihidroxiacetona fosfato que me va a permitir formar glicerol. Entonces tengo glicerol y tengo una formación de ácidos grasos muy activa, voy a poder formar muchos triglicéridos. Y como vemos acá, tengo el glicerol, que viene de la glucólisis en tejido adiposo, los ácidos grasos, por lo que veíamos recién, se condensan, ¿sí? Estas dos moléculas y formamos los triglicéridos en los distintos tejidos. Acuérdense que eh, el glicerol viene de la glucólisis en tejido adiposo, en tejido hepático tiene otra vía el hígado para sintetizar glicerol. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Otros destinos posibles, ¿sí? Del acetil-CoA. Este ya lo vimos, malonil-CoA y condensación con acetil-CoA para la síntesis de palmitato. Muy bien, acá tenemos toda la regulación.
Fíjense en cómo la insulina influye, ¿sí? En la regulación de la acetilcocarboxilasa, la estimula. De esta manera también me posibilita que esa acetil-CoA se dirija hacia esa vía y no hacia otra. Y otro destino posible es la formación de colesterol. Acá teníamos en alguna de estas diapos, acá lo tenemos también, la síntesis de colesterol, gracias a la HMG-CoA reductasa. ¿Lo tenemos en alguno o no? A ver, no. Bueno, nos faltaría la enzima que regula la síntesis de colesterol. Estoy viendo si acá la encuentro. No, acá también lo tenemos. Que es la HMG-CoA reductasa. Entonces, perfecto. Lo que tenemos acá perfectamente en los tres gráficos. Miren, y acá rescatamos también que en un estado de saciedad vamos a tener, por ingesta de lípidos, vamos a tener mayor cantidad de kilomicrón. Y esto también le da sustrato al tejido adiposo para la síntesis de triglicéridos. Y le aporta glicerol y le aporta también los ácidos grasos. Así que, perfecto. Muy bien. Y por acá lo que podemos destacar, y acuérdense, para glucógenogénesis necesitábamos de la presencia de UDP, nucleótido, que me va a permitir formar glucógeno. Recuerden esta vía solo en hígado y en tejido muscular. Muy bien. Entonces, acá tenemos un poquito los efectos metabólicos de la insulina. Fíjense, divididos por vías metabólicas, aumenta la captación de glucosa, el consumo de glucosa. En la vía de lípidos aumenta la lipogénesis, en las proteínas va a aumentar la síntesis de proteínas. Pues esto ustedes lo pueden leer bien. Y acá un poquito lo que decíamos recién, ¿sí? La insulina aumenta la captación de glucosa en el músculo y adiposo, aumenta la glucogenogénesis, la glucólisis, la vía de las pentosas, ¿bien? Un poquito lo que veníamos charlando recién. Fíjense acá qué interesante, que aumenta la síntesis de ácidos grasos, consecuentemente aumenta la síntesis de triglicéridos, recuerden que no tiene regulación, y entonces voy a tener un hígado que produce muchas VLDL, ¿sí? Por lo tanto, muchas DDL, por lo tanto, muchas LDL. Fíjense acá qué interesante como un consumo elevado, ¿sí?, de hidratos de carbono promueve una síntesis muy elevada de LDL, por lo tanto, voy a tener más LDL circulante. Fíjense acá cómo lo relacionamos con la dietoterapia. ¿Sí? A veces un LDL alto no es solamente restringo colesterol, sino también pienso en modificar o restringir hidratos y sobre todo modificar la calidad del hidrato de carbono ingerido, ¿no? Porque fíjense que tiene una relación directa con el consumo de hidratos de carbono. Muy bien, y acá tenemos un resumen de todas las vías que mencionábamos hace un ratito. Bien, acá un poquito más. Pero fíjense, acá sí, es un poco más de lo mismo que veníamos recién. Al aumentar el acetil-CoA en la matriz mitocondrial, aumenta la formación de citrato, ¿sí? Y el mismo aumento de la concentración de citrato, un aumento exagerado de alguna manera, es el que inhibe alostéricamente a la citrato sintetasa y eso permite la acumulación de acetil-CoA en la matriz, ¿sí? Con la lanzadera del citrato para llevar el acetil-CoA hacia la formación de ácidos grasos en el citosol. Muy bien, ¿qué buscamos en la saciedad? Entonces ya lo dijimos, este efecto hipoglucemiante. Vamos a buscar meter la glucosa a las células y usarla para producir energía, para formar aminoácidos, proteínas, para aumentar la reserva de glucógeno, para producir coenzimas reducidas, para formar ácidos grasos, glicerol, triglicéridos y colesterol. Muy bien, un poquito todo lo que charlábamos recién. Vamos a ver qué pasa en el ayuno, ¿sí? Acá vamos a tener el caso contrario, vamos a tener un periodo de no ingesta, en general por lo menos de 8 horas, para hablar de un ayuno de verdad. Más o menos entre las 8 y las 12 horas se empiezan como a ver las grandes modificaciones ¿sí?, metabólicas. Entonces acá retomo lo mismo que decíamos al principio. Ahora estamos en la situación de la derecha, y donde tenemos una glucemia que está bajando, entonces pongo en marcha mecanismos hiperglucemiantes para evitar que baje por debajo de los 70 miligramos de ciclina. Y acá van a cobrar relevancia ¿sí?, los GLUT1 y los GLUT3. ¿Por qué? Porque son los que tienen una afinidad muy alta por la glucosa y los que están ubicados en los tejidos glucodependientes, que son el cerebro, el GLUT3, y los glóbulos rojos o eritrocitos GLUT1. Estos tejidos necesitan un aporte continuo de glucosa, por eso estos GLUT tienen una afinidad muy alta, entonces me permite que a concentraciones muy bajitas ¿sí?, de glucosa se pueda, permite el ingreso continuo de glucosa a la célula, incluso cuando tengo una glucemia relativamente baja. Entonces acá la importancia de estos GLUT.
un poquito las vías, bueno, metabólicas que aparecen en el ayuno. Fíjense, voy a tener una disminución de insulina, no tenemos acá el glucagón, no, pero tenemos un aumento de glucagón. Fíjense cómo voy a empezar a consumir el glucógeno, ¿sí? Primero lo que se consume es el glucógeno para tratar de cubrir la demanda de glucosa libre, y recién en segundo lugar, fíjense, a partir de las 16 horas de ayuno más o menos, empieza a subir la intensidad de la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, primero siempre consumo la reserva, que es el glucógeno, y después, en un segundo lugar, cobra importancia la formación de glucosa desde cero. Muy bien, las hormonas del ayuno, bueno, la más importante es el glucagón, pero también trabaja en conjunto con los glucocorticoides, como el cortisol y la adrenalina. Y todas estas tres hormonas son contrarreguladoras de la insulina, que quiere decir que van a hacer el efecto contrario. Son hormonas que son hiperglucemiantes y que provocan el catabolismo de los tejidos. Por eso se las llama contrarreguladoras. Van a trabajar en conjunto entre las tres. Nosotros por ahí la que más vemos es el glucagón, pero trabajan entre las tres. Muy bien, fíjense acá, tenemos cómo participa en el control de la glucemia. El glucagón siempre es el que empieza, ¿sí?, la regulación de la glucemia, pero a medida que el ayuno se extiende en el tiempo, como también es una situación a veces estresante para el organismo, se liberan glucocorticoides, que son los que contribuyen a mantener la glucemia en un ayuno un poco más prolongado. A la importancia de cómo van trabajando en conjunto. Bien, y acá tenemos un poquito entonces el mecanismo de acción, ¿sí?, del glucagón. Esperen que quiero sacar la barra, ustedes no la ven, pero a mí me molesta la barra de Zoom. Bueno, vamos a dejarla acá al costadito. Bien, tenemos el mecanismo de acción del glucagón. Glucagón, entonces, hormona secretada por el páncreas a nivel de las células alfa pancreáticas en este caso, va a llegar. Acá tenemos un hepatocito, si llega, por ejemplo, a los receptores, a los tejidos que tengan receptores. Acá tenemos el ejemplo del hepatocito. ¿Se acuerdan todo el mecanismo de acción que actuaba con un receptor asociado a proteína G? Fíjense, acá está la proteína G, entonces la proteína G activa la adenilatoxiclasa, esto aumentaba la cantidad de MP cíclico, aumentaba la cantidad de proteína quinasa A, y esta se acuerdan que era la que iba a hacer un montón de fosforilaciones. Entonces, bueno, va a ir ejerciendo fosforilaciones sobre las enzimas y va, por ejemplo, a permitir la hidrólisis de glucógeno, y para formar glucosa, como estamos en el hígado, llegamos a la glucosa libre. Va a permitir la gluconeogénesis, fíjense acá están todas las enzimas de gluconeo, cómo llegamos a la formación de glucosa, bueno, y entre otras cosas. Acá vemos, por ejemplo, donde tenemos la formación, fíjense, tenemos activada la glucogenólisis, ¿sí?, gracias al glucógeno. Acuérdense que cuando estamos en hígado llegamos a glucosa libre, esto va a ser repartido a los tejidos. Cuando estamos en músculo no estamos en glucosa 1-fosfato. Y activamos también la gluconeo. Otra vía que se va a ver estimulada es la lipólisis, y gracias a la activación de la lipasa hormonosensible. Entonces vamos a hidrolizar los triglicéridos, vamos a obtener glicerol y vamos a tener ácidos grasos libres. Y recuerden que ambos tienen distintos destinos metabólicos, ¿sí? Fíjense, el glicerol se dirige hacia la gluconeogénesis en hígado, y los ácidos grasos libres van a ir hacia beta-oxidación en la mitocondria que vemos acá. Fíjense, vamos a ver un poquito por acá. Acá tenemos la acción de la lipasa hormonosensible. Fíjense, ácidos grasos se dirigen a las mitocondrias para la beta-oxidación. Acá vamos a tener como producto, bueno, primero tenemos que tener, por supuesto, la activación del ácido graso y su unión con carnitina para poder ingresar a la matriz mitocondrial. Y una vez que ingresa a la matriz, sí sufre la beta-oxidación y entonces generó mucha cantidad de acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a tratar de ingresar al ciclo de Krebs, pero como estamos en ayuno, miren, acá no tenemos beta-oxidación, acetil-CoA. A ver si lo tenemos en otro cuadrito. Como estamos, bueno, en un estado de ayuno, si tenemos una disminución del oxalacetato, porque este oxalacetato está drenando hacia el gluconeo. Entonces el acetil-CoA, en lugar de ingresar al ciclo de Krebs, acá tendríamos que ponerle como una cruz, va a desviarse hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Recuerden que la síntesis de cuerpos cetónicos es hepática, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos van a ser repartidos en los tejidos para poder utilizarse como metabolito energético alternativo. ¿Qué otras cosas tenemos en ayuno? Bueno, vamos a tener
catabolismo de aminoácidos, ¿sí? También como para buscar formar cadenas carbonadas y ATP. Entonces, fíjense, acá tenemos varias transaminaciones. Vamos a tener, siempre vamos a buscar llegar a glutamato, perdón. Y una vez que llegamos a glutamato, tenemos que ahí sí desaminar. Por ahí está un poquito más claro acá. Llegamos al glutamato, desaminamos. Tenemos alfa-cetoglutarato, que a este sí lo mandamos, podemos mandar al ciclo de Krebs, o podría ir, por ejemplo, al liponeo. Y vamos a tener el grupamino que se va a tener que excretar como urea o puede dirigirse también hacia la formación de glutamina, por ejemplo, si fuese necesario. Muy bien. Fíjense, acá tenemos de nuevo las vías metabólicas del ayuno. En cuanto a los hidratos, va a aumentar la glucogenólisis, la gluconeo. En cuanto a los lípidos, aumenta la lipólisis, la beta-oxidación. Y en cuanto a las proteínas, aumenta la degradación de proteínas, el catabolismo de aminoácidos y la formación de urea. Y acá tenemos un resumen integrado de lo que charlábamos recién. Muy bien, y acá lo mismo, sí, tenemos como para reforzar un poquito lo que veíamos hace un ratito, fíjense acá están incluidas las regulaciones, como para repasarlo, cómo se relaciona el glucagón con todas las regulaciones, acción del glucagón, acción de los glucocorticoides, que sería el cortisol. Muy bien. ¿Qué vamos a buscar entonces en ayuno? Vamos a buscar formar glucosa, ¿para qué? Para los tejidos glucodependientes, eso lo vamos a hacer a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que la gluconeogénesis se va a nutrir de glicerol, de cadenas carbonadas de aminoácidos o cetoácidos, de intermediarios del ciclo de Krebs, entre otras. Y a la vez producir ATP, ¿sí? A partir de sustancias que no sean glucosa, los tejidos que lo pueden hacer, por ejemplo, a través de oxidar ácidos grasos, de degradar aminoácidos, o en un ayuno muy prolongado podría ser a partir de la cetólisis, ¿sí? El consumo de los cuerpos cetónicos en tejidos extrahepáticos. Entonces, lo que vamos a buscar es, bueno, hacer un poquito todo esto para tener este efecto hiperglucemiante y evitar que la glucemia se nos caiga por debajo de 70 miligramos. Dos conclusiones, en saciedad la energía va a venir fundamentalmente de los hidratos, ¿sí? Que ingerimos porque es más rápido y porque requiere menos cantidad de oxígeno. Y el exceso de glucosa lo voy a guardar como glucógeno o como triglicérido. Y también voy a estimular la síntesis de colesterol, la síntesis de proteína. En ayuno, como hay falta de hidratos de carbono, yo voy a buscar tener energía fundamentalmente de sustratos no glucídicos, como, como ácidos grasos, como aminoácidos, aunque es un proceso alternativo, si recordemos que no es la función principal de los aminoácidos. Y también voy a buscar formar glucosa fundamentalmente para glóbulo rojo y sistema nervioso central a partir de compuestos no glucídicos o de la degradación sí, del glucógeno, como charlábamos. Muy bien, y eso es todo el resumen de la clase de metabolismo y nos vemos la próxima. Cualquier duda nos pueden consultar por mensajito.